Padre Álvaro José Arango Restrepo ha sido designado como el nuevo rector de la Universidad Santo Tomás, reemplazando al Padre José Gabriel Mesa Angulo, quien no pudo ser reelegido. Arango Restrepo, abogado y licenciado en Filosofía y Teología, asumirá el cargo a partir del 13 de julio. Durante su trayectoria ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos, incluyendo la Vicerrectoría Académica, así como la Fundación Universitaria Los Libertadores, también buscando un nuevo consejero para representar las universidades privadas en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. La Universidad Santo Tomás, con 26.250 estudiantes en todo el país, enfrenta retos en cuanto a la demanda estudiantil y restricciones financieras acerca de la deserción en Colombia. Tras una reunión de alto nivel que se llevó a cabo en la Casa de Nariño entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y rectores de las universidades públicas en Colombia, el gobierno nacional confirmó que el 20 de julio iniciará la nueva legislatura que será presentada de manera oficial en la reforma de la educación. Ya regresamos en Conexión Universitaria. Amigo, que no te importa todo lo que piense la gente. Hacer el ridículo es solo para la gente valiente. No hay tiempo para tener miedo, tampoco para aparentar. Lo hagas bien o lo hagas mal, no eres monedita de oro y la gente va a criticar. Y que si yo me digo... Les pido una cordial bienvenida esta noche a Conexión Universitaria. Hoy jueves 13 de julio y estamos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, emitiendo desde la HJUT esta noche con invitados muy especiales, con un tema indiscutiblemente esencial para el segmento de la educación superior en nuestro país. Inicio por saludar, como es costumbre, a mi compañero de estudio Camilo Bernal, director general de Versop. Camilo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Luis Enrique, y hoy muy complacido de tener un invitado supremamente especial y cercano a nosotros. Por supuesto, pues llevábamos detrás del doctor Felipe hace algunas semanas y es un gusto que hoy nos acompañe en Conexión Universitaria, un espacio precisamente creado para ustedes, doctor Felipe, para todas las instituciones de educación superior en nuestro país y hoy en especial para la Red TTU. Un gusto tenerlo, doctor Felipe Ortiz, director general de la Red TTU. Bienvenido a Conexión Universitaria. Muchas gracias. Quiero iniciar presentando un agradecimiento muy especial a Camilo y a Luis Enrique por esta muy honrosa invitación a participar de este prestigioso programa de análisis y reflexión en esta oportunidad sobre los temas de educación superior en el país. Pues qué mejor escenario para nuestra audiencia y también, por supuesto, para nosotros como equipo periodístico de Conexión Universitaria, que iniciar con un invitado como usted por los años que lleva dedicados a la educación superior en Colombia, por el esfuerzo que todos los días muchos de los directivos en nuestro país realizan en pro de la calidad en la educación superior. Y propongo que iniciemos, doctor Felipe, que nos cuente usted la Red TTU, muy conocida, se escucha mucho de la Red TTU, pero quisiera que de su voz le contáramos al país exactamente qué consiste y cuál es la función de la Red TTU en Colombia. Lo haré con mucho gusto, no sin antes reconocer la importancia de una alianza estratégica que la Red TTU tiene suscrito con la firma Versop, representada por Camilo Bernal, quien ha solucionado muchos de los serios problemas que afrontan nuestras instituciones en temas que son muy puntuales. Por ejemplo, en los temas de permanencia de los jóvenes en la educación superior, el seguimiento a sus procesos de formación y de evaluación, de manera que me siento muy complacido de que en esa oportunidad esta alianza también nos facilite acercarnos a la audiencia numerosa, calificada, que tiene este programa. Sí, y bien, respondiendo a su pregunta, quiero señalarles que hacia el año 2009, 2010, a propósito de lo que se llamó en su momento el proceso de descentralización de las instituciones de educación superior públicas
que estaban adscritas al Ministerio de Educación Nacional, este proceso de descentralización facilitó de alguna manera un hecho como es la gestación y la creación de la red de instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas, la RTTU. Un pequeño grupo de rectores de instituciones que han sido descentralizadas de manera un tanto forzosa, tomaron la decisión de aglutinarse en torno a una figura que les permitiera ganar presencia en el concierto nacional y ser reconocidos como las instituciones que en el país no tienen carácter de universidad. Este primer paso de un puñado de rectores en aquel entonces ha hecho durante estos siguientes 13 años producido un hecho muy importante y significativo para el país. Primero que todo, la consolidación del universo de las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas, todas aquellas que en el país existen y que no tienen carácter de universidad. Son 30 las instituciones que en el país gozan de esta calidad. Y además, con una presencia muy fuerte en los territorios y particularmente en regiones muy apartadas. Teniendo nosotros instituciones también en las 4 o 5 grandes ciudades del país, la mayoría de estas instituciones están entrelazadas directamente con los problemas puntuales de las comunidades y de las regiones que requieren una oferta de calidad en educación superior. Estamos, por ejemplo, en el Putumayo, en ciudades como Mocoa, Puerto Asís, en San Andrés y Providencia. Estamos naturalmente en Ciénaga, en el Magdalena, en Pensilvania, en Caldas. Hemos estado también con presencia en el Espinal, en el Tolima. En La Guajira tenemos una institución de formación técnica profesional que es el Infotep, en San Juan del Cesar, recientemente visitada la semana anterior por la ministra de Educación y el presidente Petro. Y así podría enumerarles muchas de las instituciones que están directamente relacionadas con los intereses más cercanos de aquellas comunidades que requieren presencia efectiva de oferta de formación de calidad. En ese sentido, la RTTU aglutina entonces 3 tipologías distintas dentro de sus 30 instituciones afiliadas. Aquellas que son técnicas profesionales, las que son tecnológicas y las instituciones universitarias. De esta manera, estas 30 instituciones se han dotado de una estructura orgánica que les permita actuar con, digamos, preponderancia en aquellas ciudades, municipios y regiones donde están localizados. Y hoy podemos señalar con mucha complacencia que a través de los diferentes programas de extensión y los convenios que las instituciones han suscrito con la Secretaría de Educación, con las alcaldías, con las gobernaciones, tenemos presencia en cerca de 30 departamentos del país, lo cual señala que en materia de regionalización, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias vamos un paso adelante en el propósito de incorporar cada vez más a los territorios en las decisiones trascendentales que tienen que ver con la cultura, la ciencia y la educación en el país. Camilo. No, muy interesante. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esas palabras al inicio. Y sí, yo creo que las ITTU, y liderado por la red TTU o la red que nos representa, son un actor clave por ese tema que dice el doctor Felipe, y es el impacto regional que tienen. Están totalmente desagregadas en el país y eso es uno de los retos del gobierno actual, poder tener cobertura en región, porque obviamente sabemos que tener cobertura en ciudades principales es más fácil que lograr en región. Entonces creo que es un actor clave, fundamental en esa gran ambición que tiene el gobierno actualmente y
y son muy buenos en esto. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con varias ITTU, están trabajando en procesos de alta calidad, varias ya han obtenido acreditación de alta calidad. Realmente yo creo que son muy pujantes, tienen todavía mucho potencial. Digamos que lo que a mí respecta es, yo les veo con mucho potencial. Para mí esa es la palabra que tienen, porque tienen mucha opción de crecer y de impactar todavía. Digamos que están en una todavía que les permite, y ojalá esta reforma, que de pronto vamos a hablar más adelante, les permita potencializar esas capacidades y lograr ese cometido tan interesante. Creo que tanto el doctor Felipe como Camilo ponen la mirada sobre un aspecto supremamente importante, y es ese deseo de llegar indiscutiblemente a las regiones apartadas, donde en un país como el nuestro hay dificultad a veces para conectarnos desde múltiples ópticas. Y en ese sentido, doctor Felipe, el reto más importante que afronta usted en representación de las instituciones de la red TTU, ¿cuál sería ese reto que quiere compartir hoy con nosotros y sobre el que viene trabajando ya hace un tiempo? Bueno, hay uno muy, digamos, trascendental. El sistema de educación superior pública del país está integrado por 64 instituciones de educación superior, 34 universidades públicas reconocidas en la Ley 30 de 1992 y 30 instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas, que somos el otro subsistema que integra a su vez el sistema de 64 instituciones de educación superior públicas en el país. Sí. Pero a diferencia de las 34 universidades que están reconocidas, legitimadas en la Ley 30 del 92, el legislador en su momento no se ocupó de atender a este otro subsistema, o sea, aquellas que no tienen carácter de universidad. Por lo tanto, no existimos, digamos, jurídicamente, legalmente, bajo la protección de la Ley 30 de 1992. Sí. Recuerdo bien, en uno de los debates a los que hemos asistido en la Comisión Sexta de Cámara y Senado, que el entonces senador ponente de la reforma de la Ley 30 del 92, el senador Ricardo Mosquera Mesa, el rector de la Universidad Nacional y el rector de la Universidad Surcolombiana, senador ponente de la Ley 3092, señaló en aquel debate que no solamente podía llamarse un descuido de los legisladores, el olvido de esas instituciones, sino que eso era una vergüenza para el Congreso de la República no haber considerado en su momento la existencia de estas instituciones que tienen como fundamento principal de su misión la educación técnica y la educación tecnológica. Ese elemento hace que evidentemente surja durante todos estos años unos criterios de inequidad con respecto al tratamiento que el gobierno nacional le da a las 64 instituciones. Mientras todas ellas, las universidades, gozan, por ejemplo, de base presupuestal, en el caso concreto de la red TTU, solo 18 de nuestras instituciones cuentan con base presupuestal. Las otras 12 no tienen base presupuestal. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo han logrado sobrevivir? ¿Cómo han logrado constituir una base fundamental de afirmación de la educación superior en sus territorios? Bueno, esa es una muy buena pregunta, para la cual demuestra la pujanza y la capacidad que tenemos de sobreponernos a esta situación de inequidad que no solamente se limita a los temas de orden financiero. De hecho, del presupuesto general de la Nación hacia la educación superior pública no nos corresponde una participación menor del 2%. El resto, el 98%, se atiende fundamentalmente los requerimientos financieros de 34 universidades públicas. Ese es un criterio de inequidad que ha impedido el crecimiento y el fortalecimiento y el desarrollo de nuestras instituciones. Por ejemplo,
De las 30 instituciones, a la fecha, solo 7 de ellas tienen acreditación institucional de alta calidad. Y ese no es un problema de nuestras instituciones, es un problema del país, al final, porque todos somos establecimientos públicos. Entonces, el país tiene que dolerse de esta situación, porque no nos ha permitido, a través de los años, ganar esa importancia, alcanzar esos niveles de excelencia debido a la estrechez de una parte financiera que impide abordar con propiedad y con éxito emprendimientos de esa naturaleza tan costosos, tanto desde el punto de vista financiero como técnico, sino que también eso ha facilitado que en el Congreso de la República las diferentes leyes que por allí se tramitan hablen exclusivamente de universidades cuando quieren referirse al sistema general. Por ello, hemos logrado incorporar en los textos oficiales del Ministerio de Educación y en el Congreso de la República que se elimine la expresión universidades y se adopte la expresión instituciones de educación superior públicas, que integra a las 64 que conforman el sistema en Colombia. Pues doctor Felipe, me parece que este es un tema no solamente de altísima importancia y de plena vigencia informativa y por supuesto en el segmento de la educación superior, sino que la educación está ligada a todos los procesos de desarrollo en el país. Indiscutiblemente, las familias, que son la base de la sociedad, encuentran en la educación un tema indiscutiblemente aspiracional. Les propongo, doctor Felipe y Camilo, hacer una primera pausa y que regresemos, porque es importante hablar del modelo educativo que desde la red TTU se viene trabajando y qué tan importante resulta para el país la formación técnica y tecnológica para nuestra realidad. Esto es Conexión Universitaria. Advisor, solución tecnológica para la permanencia estudiantil, líder en Colombia. Ya regresa Conexión Universitaria. Books and Books, comprometidos con la educación. Puesto en su lugar, entre risas y desorden, la mirada de repente puesta al foco en lo que fue, atesoramos sin saber que esa noche ya se fue, que las risas ya no vuelven. Continuamos esta noche en Conexión Universitaria. Escuchamos artistas colombianos que trabajan precisamente con el propósito de llevar adelante a nuestra música, la música colombiana. Hoy con un invitado de lujo, un privilegio para nosotros contar hoy con la presencia del doctor Felipe Ortiz, conocer esa radiografía de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias en nuestro país. Y pues me quedo sorprendido con la información que usted comparte con nosotros, doctor Felipe, sobre la forma como se distribuyen los presupuestos en términos de educación hacia las diferentes instituciones. Pero quisiera conocer desde su perspectiva también, ¿cómo ve usted que al país y particularmente a los gobiernos les llame la atención y qué tanto interés han puesto en la formación técnica y tecnológica, cuando es un modelo de educación que para el momento de nuestro país es indispensable? Las convocatorias laborales hoy piden en su formación personas que hayan transitado por la formación técnica y tecnológica.
Bueno, yo creo que el análisis que habitualmente hacemos sobre la situación de la educación en el mundo y el seguimiento que hacemos a las diferentes tendencias que se observan en los países más desarrollados o de desarrollo intermedio, observamos que en esas naciones prósperas, desarrolladas, la formación técnica tiene un papel preponderante y ha sido fundamental para cimentar el modelo de desarrollo de estas naciones. En el caso colombiano en particular, hemos observado con enorme preocupación que la formación técnica y la formación tecnológica es subvalorada, menospreciada, no es reconocida socialmente como un proceso de formación que estimule, que anime a los jóvenes a optar por una formación de esta naturaleza. Bien lo ha dicho un pensador en que es necesario liberar a los hijos de la vocación de sus padres, porque el padre de familia que es abogado quiere que sus hijos y sus hijas sean abogados, ¿de acuerdo? O el que es médico desea que sus hijos o sus hijas estudien medicina. Y generalmente el problema de la doctoritis ha hecho una mella importante en los cimientos de una sociedad como la nuestra, que no es solamente un hecho colombiano, sino que se estudia este fenómeno como un acontecimiento que está revolucionando los sistemas de educación en los diferentes países, en donde se acentúa con mayor grado de precisión la necesidad de que un país que construye, como el nuestro, unas posibilidades de desarrollo independientes, más autónomas, ¿verdad?, menos convencionales, no apegada a lo tradicional y a lo clásico, y separarse un poco de ese modelo capitalista que absorbe y que suprime y que oprime a las comunidades cuando éstas quieren aspirar a tener unas condiciones humanas y profesionales superiores, negarles la posibilidad de que este país se dote de una línea de formación en lo técnico y lo tecnológico, es eliminar por varios años más ese inmenso deseo que tenemos los colombianos de tener un país que goce de mayor calidad en su vida, de mayor prosperidad, de mayor riqueza, y que ésta sea distribuida no solamente entre las clases más pudientes, sino atienda fundamentalmente a las clases menos favorecidas. De tal manera que el propósito fundamental, la misión fundamental de la RTTU es crear la conciencia necesaria para soportar la necesidad de que un país que ahora está a puertas de profundos cambios considere a la formación técnica como un bastión de vanguardia que logrará restaurar la confianza en los valores nacionales, en el talento de nuestros nacionales y en la capacidad que tienen nuestras instituciones de aclimatar este ambiente para que además el sector productivo, en un país en donde la desindustrialización campea todos los días, es necesario que el capital nacional se asocie a estos niveles de formación para crear más empresas, más riqueza, más producción, y esta sea distribuida equitativamente entre todos los colombianos. Pues sin duda esta es una radiografía que no solamente vale la pena que tengamos la posibilidad de darla a conocer a través de nuestros micrófonos y de la señal en Conexión Universitaria, sino que llama la atención precisamente en el marco de la actualidad de la educación, las transformaciones que se vienen dando en el país, pero indiscutiblemente también para Versoft la importancia de estar cerca a estas instituciones, pues se convierte en un propósito estratégico fundamental. Y precisamente, Camilo, en ese sentido, pues muy interesante que logremos desde la acción con un equipo muy bien preparado en Versoft extender la intención también estratégica de fomentar
en estas instituciones el apoyo desde el trabajo en la permanencia, en evitar la deserción, que las instituciones a través de este acompañamiento pues reciban indiscutiblemente el apoyo y, como bien nos dice el doctor Felipe, levantar la mano y decir, estamos presentes, aquí indiscutiblemente estamos. Sí, definitivamente yo quedo gratamente sorprendido con ese porcentaje que nos comentaba el doctor Felipe sobre con el 2% del presupuesto que hay para la educación superior, para las instituciones de educación superior, es que operan estas 30 ITTU, que de hecho solo 18 tienen base presupuestal y 12 no, lo cual demuestra claramente la eficiencia en sus procesos. Realmente no es muy común verlo en las instituciones de educación superior. Estos niveles de eficiencia además le apuntan a programas técnicos tecnológicos que son cortos, Así es. que es algo que está demandando hoy en día a los estudiantes, que son prácticos, que les dan conocimiento especializado en temas que el sector productivo está demandando, y además les permite también aprender a lo largo de la vida, porque cuando uno inicia con un programa de 2-3 años puede volver en 3 años a hacer una especialización y estarse educando continuamente. Es diferente si ya uno hizo un programa de 5 años, pues ya estarse reeducando es más complejo, más costoso, porque la familia de pronto le ha quedado endeudada, entonces me parece que en ese punto donde se demuestra tanta eficiencia por parte de las ITTU, creo que la deserción es un tema bien importante, porque eso también es eficiencia, ¿no? Que logremos llevar de esos 100 que entran a estar graduados en sus programas, pues ya quisiera uno más del 60-70%, porque los que se quedan en el camino también es un poco de ineficiencia del sistema. Y ahí creo que la tecnología es una gran oportunidad. Yo creo que la tecnología le sirve en los procesos académicos a las universidades, le sirve para ser aún más eficientes y estar mucho más alineados a los intereses, mejorar los procesos académicos. Digamos que la eficiencia y la tecnología están de la mano, entonces creo que es una buena herramienta para este tipo de instituciones que son ágiles y que pueden apropiar rápidamente. ¿Qué opinión tiene, doctor Felipe? Bueno, creo que quien mejor lo podría hacer es la voz de nuestros más de 150.000 estudiantes matriculados hoy en las 30 instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. Son ellos los que tienen la capacidad de poder responder a si estos niveles de formación cumplen con los estándares de calidad exigidos para la inclusión efectiva en los sistemas productivos del país, y para que a su vez en las diferentes regiones y territorios esta formación termina por jalonar el desarrollo de estas regiones, ¿verdad? En ese sentido, es firme nuestra convicción y nuestro compromiso de continuar adelantando esta tarea gigantesca que hoy, por fortuna, digamos, ha sido puesta sobre la mesa como un elemento sustancial en los propósitos de cambio que adelanta el actual gobierno. De hecho, varias universidades, tanto públicas como privadas, han visto también como una opción implementar programas de formación de carácter técnico y tecnológico en sus instituciones. No tanto por la convicción que les asista de que ese es el camino correcto, sino porque han encontrado que es una razón de mercado, es una decisión mercantil de atender esta población. De manera que en ese sentido va a haber un nivel de expansión, pero que por supuesto estaremos vigilantes para que cumplan con los estándares de calidad necesarios y para que evidentemente corresponda a una decisión de país, convocando un gran acuerdo sobre la necesidad de la formación técnica y tecnológica, y no solamente como una válvula de escape para atender algún requerimiento fundamental de mercado, como es lo que hoy sucede actualmente. Doctor Felipe,
varias veces hemos hablado en estos micrófonos que quizás el problema más fuerte que hoy enfrentan las instituciones de educación en el país, a todo nivel, es el problema de la deserción, motivado por distintos factores que indiscutiblemente impactan, pero en particular a los estratos más bajos de los estudiantes de nuestro país. Y en ese sentido, a veces se percibe que hay y no acciones de parte del gobierno, quien puede mirar el tema de la educación como un asunto de vital importancia, pero en la acción inmediata se traduce en otro sentido. ¿Cuál es la mirada desde la red TTU con el tema de la deserción en Colombia? Bueno, nosotros aplicamos un círculo virtuoso. Primero, nos interesa naturalmente obtener un alto número de estudiantes matriculados en las instituciones. Pero ese no es el único factor para exigirle al gobierno nacional financiamiento. No. Nosotros cerramos el círculo con la permanencia de nuestros estudiantes y con la graduación de nuestros estudiantes. Así es. A diferencia de otros estamentos de la educación, donde el factor fundamental es matrículas, el número de matriculados, nosotros el factor fundamental es el número de egresados. Es allí donde concentramos principalmente nuestros esfuerzos, ¿verdad? En garantizar que los estudiantes que ingresen al circuito de la educación superior pública finalicen sus estudios. Finalicen, ¿verdad? Y por ello, señalando un poco la referencia que hace Camilo sobre la capacidad y la eficiencia de la inversión de los recursos que reciben nuestras instituciones, ¿verdad? Previstas fundamentalmente por el valor de la matrícula y por otros factores que ha hecho que los rectores tengan que salir a maletear todos los días en búsqueda de recursos, de convenios y de acuerdos que permitan complementar los costos de cada uno de nuestros estudiantes, demuestra que cada peso invertido en las ITTU se duplica, tienen un mayor grado de rentabilidad en cuanto al número de estudiantes que salen graduados de nuestras instituciones. Ese sería un componente fundamental, un factor fundamental para medir la financiación del Estado. Si tú apoyas a una institución porque dice, mira, voy a tener, no sé, un número determinado de estudiantes matriculados, el factor de la financiación no podría estar solamente soportado en el número de matrículas obtenidos, sino fundamentalmente en el número de estudiantes, de ellos en matrícula inicial, que hayan concluido exitosamente sus estudios de educación superior pública. Y para lograr esa permanencia y esa graduación, nos tenemos que valer de los soportes de carácter tecnológico que la sociedad aporta, que las empresas oferentes de servicios ofrecen a nuestras instituciones, de comprobada experiencia y calidad, que nos ha sido de enorme utilidad para garantizar que nuestras instituciones no presentan hoy en día problemas de deserción altos y menos aún de jóvenes que no desean estudiar en las regiones en nuestros programas. Hemos incrementado en los últimos años el número de estudiantes que optan por vincularse a nuestras instituciones para cursar allí sus estudios superiores. Es que yo creo, Camilo, que allí hay un núcleo supremamente importante donde cobra todavía mucho más valor esta alianza que mantenemos activa entre la red TTU y por supuesto Versoft a través de sus herramientas de advisor, y creo que indiscutiblemente le aporta el sentido a la permanencia, pero una permanencia igualmente con sentido, enfocada en que los estudiantes construyan su proyecto de vida, no solamente ingresando, sino, como muy bien lo dice el doctor Felipe, finalizando con éxito sus estudios. Es que es muy clave ese indicador, y de hecho me parece la visión correcta de medirse por el número de graduados que se tiene, porque pues al ser las universidades públicas, al tener tanta demanda, porque la demanda es
casi infinita, lo que faltan son cupos, pues entonces nunca van a tener problemas de matrículas. Lo que tienen es que rechazar. Entonces, si los evalúan por matrículas, siempre van a cumplir, porque siempre va a haber la demanda de gente que necesita estudiar y no tiene los recursos. Así es. Ahora, si se evalúa por el otro lado también el tema de la graduación de estos estudiantes, de pronto es un buen indicador, porque obliga un poco a las universidades a pensar que ese estudiante que entra le quitó de pronto el cupo a otro, y yo tengo que, ya lo acepté, tengo que ser responsable con esos recursos, con esa oportunidad que le di y de pronto le quité a otro, porque pues los cupos son limitados, y llevarlo sin bajar calidad académica en lo absoluto, pero sí estar pendiente y estar acompañándolo, y no estar montados en el paradigma de matrículas, porque pues la demanda es infinita y ahí nunca uno va a tener una baja de matrículas. Así es. Entonces, me parece interesante la óptica y la perspectiva desde la que separa las ITTU, y bueno, por eso también los temas de eficiencia hasta en el proceso de graduación y bajos tasas de deserción. Y es que ninguno de estos temas se escapa precisamente de la realidad en la que usted está inmerso, es uno de los protagonistas y aparece continuamente la noticia en los diferentes diarios, se abren los noticieros, los programas de radio acerca de la reforma de la Ley 30. Y de eso continuaremos escuchando al doctor Felipe Ortiz, quien nos acompaña esta noche aquí en Conexión Universitaria. Una breve pausa y ya regresamos. Books and Books, comprometidos con la educación. Conexión Universitaria, el espacio de la educación superior. Advisor, solución tecnológica para la permanencia estudiantil, líder en Colombia. Continuamos con Conexión Universitaria. Escuchan ustedes artistas del sello Putumayo Records. Hablábamos en esta breve pausa, antes de tocar este tema tan fundamental como es de la Ley 30, y me parece que es importante compartirlo al aire, doctor Felipe y Camilo. Camilo, varias veces, y debo decirlo, usted ha sido de las personas que lideran la idea de que en la educación pública la gratuidad compromete seriamente recursos del Estado, y hace una exposición interesante del sentido de la permanencia, lo que podría costar un estudiante que ingresa pero que se retira en 1, 2 o 3 semestres, pero no es uno el que vive esa experiencia o esa situación, sino son muchos, y esta situación indiscutiblemente tiene como resultante las cifras, los números, los presupuestos, que al no concluir el estudio, como bien lo decía el doctor Felipe, pues genera un problema. ¿Cuál sería la mirada? Porque quiero escuchar también el análisis que sobre el tema hace el doctor Felipe. Bueno, digamos que el cálculo es muy sencillo, y es que si tenemos una deserción, digamos la bajita, por corte, o sea, entra una corte y hay una deserción del 40%. Entonces, esos recursos que fueron, o sea, el 40% de la inversión en de todo ese corte de estudiantes, pues no llegó a un feliz término, no cumplió su objetivo. Entonces, un estudiante puede dejar, no sé, si cuesta a la universidad 5 millones y se fue en quinto semestre, son 25 millones,
Entonces, si son 10, son 250 millones, y si son 100, son 2.500 millones, si son 1.000, son 25.000 millones. Entonces, eso, digamos que... El dinero se va al sifón. Claro, no se está logrando el objetivo que era. Hay dos temas ahí delicados. Uno es que, primero, pues ese recurso pues es de los contribuyentes y no está teniendo el objetivo o esa finalidad que se espera. Y lo otro es que también está quitándole oportunidades que si tuviéramos una cobertura nacional, uno dice, bueno, es tema de plata. Pero es que quitó oportunidades a gente que sí se hubiera podido graduar y hubiera podido impactar su región. Entonces es una doble pérdida. Y yo creo que en ese sentido, igual que las públicas y las privadas, todas las instituciones, como cualquier compañía, debe estar comprometido con sus usuarios. Y debe estar comprometido a llevar a feliz término ese proyecto educativo. Así como cuando uno implementa un proyecto de tecnología, lo lleva a feliz término, asimismo uno debe propender como universidad a buscar, a darle todas las herramientas, a estar supervisando, a no ser, digamos, de cierto modo, negligente con las situaciones de los estudiantes y propender porque esa, como digo, sin descuidar la calidad académica, sí propender porque las tasas de permanencia aumenten. De acuerdo. ¿Y la mirada que usted tiene, doctor Felipe, sobre el tema? Bueno, yo creo que eso me permite, digamos, entrar en materia de la pregunta sobre la visión que tenemos respecto de la Ley 30 y las reformas que ahora se están dando. Mira, compartiendo la preocupación que ustedes expresan sobre la suerte de los jóvenes en Colombia, yo diría que nosotros no estamos satisfechos con solo, digamos, responder por el feliz término de sus estudios de los más de 150.000 jóvenes que hoy cursan nuestras instituciones. Nuestra preocupación se traslada a los más de 2 millones de jóvenes que están excluidos del sistema, en su gran mayoría mujeres, y principalmente localizadas en regiones muy apartadas del país. Hacia allá es que tenemos que, digamos, dirigir nuestra mirada, no a satisfacernos con los jóvenes que hoy de alguna manera son privilegiados en acceder al sistema de educación, sino atender fundamentalmente a los que han estado durante tantos años excluidos del sistema. Hacia allá tenemos que apuntar en buena medida la dirección de nuestros propósitos. Y ya con respecto a los temas de la reforma de la Ley 30, bueno, como lo dije en mi introducción, las 30 ITTU no están reconocidas bajo la Ley 30. Y eso ya marca una distancia muy importante. Por eso hemos levantado siempre las banderas de la necesidad de una reforma de la Ley 30 y aún más allá, de la necesidad de que el país se dote de una nueva Ley General de Educación, acorde con los tiempos modernos, acorde con los tiempos de hoy, ¿verdad? Una estructura tan pesada como la inflexibilidad de la Ley 30 ya ha caducado, ya tiene una vejez prematura, ya es necesario terminar de consolidar un proceso en que nos podamos dotar de unos mecanismos de orden legal flexibles, de mayor autonomía, de mayor actualidad, que vaya compasado con el desarrollo de la educación en el mundo y en particular en regiones como el país, como Colombia. En ese sentido, en los años anteriores hemos estado siempre en la tarea de buscar influir en los gobiernos y particularmente en el Ministerio de Educación Nacional en la necesidad de impulsar reformas de esta naturaleza. En la pasada administración, debo decirlo, bajo la conducción de la ministra María Victoria Angulo, logramos avances muy significativos, no solamente en lo que tiene que ver con el incremento de los recursos destinados a la educación superior pública, sino en particular mediante proyectos y líneas de fomento y a la calidad
¿verdad? En diferentes estrategias desarrolladas por el Ministerio de Educación, logramos acceder a recursos muy importantes que han contribuido a nuestro desarrollo. Como también lo logramos, no sin grandes esfuerzos, para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abriera sus convocatorias ya no exclusivamente a universidades, sino también incluyera a las 30 ITTU con sus grupos de investigación, con sus investigadores, con su líder de investigación, para que concursen en igualdad de condiciones a las universidades. En ese sentido, logramos avanzar significativamente en materia de financiación en la anterior administración y bajo la instrucción precisa de la entonces ministra María Victoria Angulo, nos dimos a la tarea, el Sistema Universitario Estatal y la RTTU, de diseñar y escribir un documento técnico que planteara cuáles son los mecanismos que garanticen una financiación sostenible de la educación superior pública. Y las dos asociaciones hicimos la tarea de forma juiciosa. El SUE presentó su documento técnico y la RTTU presentó el suyo propio. Lamentablemente los tiempos del gobierno no permitieron ir más allá de este propósito, pero felizmente, con el inicio del gobierno del presidente Petro, el ministro Gaviria retomó estos avances ya conquistados en la pasada administración y conjuntamente constituyó unas mesas técnicas integradas por rectores y vicerrectores financieros y administrativos de universidades e ITTU, y en esas mesas técnicas logramos desarrollar un borrador de proyectos de ley de reforma a la Ley 30, específicamente en los artículos 86 y 87, que tienen que ver con la financiación. En ese borrador, las universidades y las ITTU también entran, no las ITTU a disputarle recursos a las universidades, de ninguna manera. No nos interesa, tomar un solo centavo de los recursos ordinarios que las universidades reciben. También ellos tienen innumerables necesidades y requerimientos de orden financiero. No, la idea es ampliar la torta, no es compartir la torta con ellos y esquimarles unos recursos, no, es ampliar la torta de tal forma que ésta también beneficie a las 30 ITTU. Y logramos en el borrador de proyecto de ley que las 12 instituciones que hoy no tienen base presupuestal pudieran estar incluidas, junto con las 18 que ya lo tienen, para que fueran las 30 las que empiecen a gozar de esos beneficios. ¿Y en el cambio de ministerio ha habido también cambio en esa propuesta? Bueno, en el ejercicio con el ministro Gaviria habíamos ya inclusive avanzado de forma muy acelerada y teníamos unos acuerdos fundamentales, tanto SUE como RTTU, sobre el proyecto de ley de reforma de los artículos 86 y 87. Sí. Y ahora, recientemente, hace apenas unas pocas semanas atrás, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes estudió, discutió y aprobó por unanimidad el informe de ponencia que presentó el presidente de la Comisión Sexta, el representante Salamanca, quien elaboró un proyecto de ley de reforma de estos dos artículos que fue aprobado en primer debate y esperamos que continúe su trámite constitucional hasta que finalmente vaya a las plenarias de Cámara y Senado y sea aprobado el proyecto de ley 054 de 2023. Ok, interesante. O sea que ese proyecto de ley 054 estaría apuntándole al mejoramiento del financiamiento del sistema de educación superior integrado las universidades con las ITTU, SUE y las RTTU. Tengo entendido que se está buscando un proyecto que pase un proyecto de ley que ya hace una reforma integral a la Ley 30. Y en este proyecto de ley supongo que se abordará un poco más la flexibilidad que debe haber para los registros calificados, por ejemplo, para que puedan las universidades estar mucho más a tono a las demandas del mercado y de los estudiantes. Sí, así es. Una vez, el ejercicio realizado en épocas del ministro Gaviria,
la ministra Aurora Vergara ha retomado con bastante responsabilidad los caminos ya recorridos en esta materia, y ahora de lo que se trata es de que por iniciativa gubernamental se presente un proyecto de ley que reforme de manera integral la Ley 30 de 1992, en donde las ITTU aspiramos a que se contemplen elementos como la autonomía universitaria. Han de creer ustedes que solo las universidades públicas gozan de plena autonomía. Las 30 ITTU tenemos autonomía relativa, parcial, y es necesario que las 30 ITTU adquieran plena autonomía universitaria como lo tienen las 34 universidades públicas, para que se configure de esa manera un criterio de una unidad en materia, para que opere el sistema como debería ser, un sistema no de universidades exclusivamente, sino un sistema de instituciones de educación superior públicas, en este caso 64 que tiene el país. Otro aspecto fundamental, claro, tiene que ver necesariamente con los aspectos que has mencionado respecto de la reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, y en particular durante todo este tiempo de gobierno del presidente Petro, la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional ha liderado un ejercicio muy exitoso de consulta, de discusión, de diálogo para la reforma del decreto 1330 y otros que le afectan, para que podamos tener en el corto plazo unos ajustes que son necesarios para la flexibilización, que no significa menos rigurosidad, ni significa menos responsabilidad. Por el contrario, siguen siendo muy exigentes, pero mucho más flexibles, que facilite que nuestras instituciones tengan un rápido acceso a obtener los registros calificados, no solo de la actual oferta académica, sino que hemos propuesto que en esta reforma se adopte el criterio de que hay necesidad de hacer una oferta académica nueva, acorde, por ejemplo, con los 5 ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, lo que tiene que ver con transición energética, energías renovables, el sistema de aseguramiento alimentario del país, el biocomercio, la biodiversidad, en fin. Sobre esos 5 ejes, la red TU está preparando una inmensa batería que facilite nuevos programas académicos acordes con la nueva realidad. En ese sentido tenemos fincadas esperanzas de que esta iniciativa, apoyada por el sistema universitario estatal y por la red de TU, va a tener un escenario de diálogo, de ajuste, antes de su presentación ante el Congreso de la República, y luego tendremos que acudir a los debates en el área legislativa, donde esperamos sortear con éxito esa reforma que es, por supuesto, necesaria y que ha sido aplazada durante mucho tiempo, y que es un requisito fundamental para cimentar un nuevo modelo de educación en el país. Doctor Felipe, en primer lugar le quiero agradecer su presencia, su sinceridad, y compartir a través de nuestros micrófonos la experticia sobre los temas de educación, pero también poner el dedo en esa realidad tan interesante, no solo para las ITTU que están pendientes de esta reforma y lo que viene para ellas, sino a los estudiantes y sus familias que están allí con muchos sueños sembrados. Sé que el tiempo es muy corto y no podemos avanzar, pero le propongo hacerle una nueva invitación para que sigamos a través suyo, de su experiencia, de su mirada y de su voz, conociendo la expectativa que frente a la reforma de la Ley 30 va a beneficiar seguramente el proyecto que usted tiene. Solo una pregunta antes de despedirnos. ¿Está positivo con lo que viene en la reforma? Sí, lo manifestamos ayer en la audiencia con el presidente de la República y la ministra de Educación. Reiteramos nuestro compromiso diciéndole al presidente que durante estos 13 años de existencia de la red no hemos estado cruzados de brazos, precisamente, esperando ser invitados a un escenario de diálogo para la reforma de la Ley 30. Hemos hecho la tarea y tenemos ya presentados al Ministerio de Educación nuestras propuestas de reforma a la Ley 30, que incluyen necesariamente la reforma a los artículos 86 y 87, que modifican la estructura presupuestal de nuestra institución. Pues queda
gentilmente invitado para nuestro próximo programa para que podamos darle continuidad a este tema. El tiempo es muy corto y más con un tema tan interesante y esperamos que así sea. Quiero agradecerle su presencia y su compañía hoy en Conexión Universitaria. A ustedes agradecerles por la invitación, me siento muy honrado por esta designación y estoy, por supuesto, disponible para atender nuevos requerimientos y desafíos para análisis como los que ustedes proponen en su programa. Qué maravilla, es una cita. Muchas gracias, doctor Camilo, igualmente. Muchas gracias. Doctor Felipe, muchas gracias por el espacio. Muy enriquecedor todo ese conocimiento. También la visibilización que se le da a las ITTU, su gran importancia, su gran impacto regional, su eficiencia. Digamos que es para mí un orgullo que eso se visibilice por estos micrófonos. Y también muy loable el trabajo que hacen los directivos de las universidades, los líderes de las redes. Digamos que eso también hay que visibilizarlo, que detrás de todos estos grandes cambios y transformaciones, pues hay personas y pensadores y todos los directivos del sistema de educación tratando de que lleguemos a una reforma que beneficie finalmente al país y a sus estudiantes. Así es, una oportunidad de oro la que tienen muchas personas con poder de decisión en nuestro país. Hasta aquí Conexión Universitaria esta noche. Los esperamos el próximo jueves para continuar analizando la educación superior en nuestro país. Feliz noche. En la HJUT 106.9, Conexión Universitaria. Un espacio de Versoft y Books and Books. Conexión Universitaria. Presenta y dirige Luis Enrique Chávez.